Recording is on. Bueno, ¿cómo les va? En el día de hoy lo que queremos hacer es un cierre un poco de la cursada, porque, o por lo menos de los temas que tienen que ver con el parcial, porque por ahí tendremos otra clase, pero ya va a ser posterior al parcial que se va a desarrollar en esta semana. Esta semana vamos a dar clase, aunque los temas que vamos a dar en el día 25 no van a formar parte de los temas que se ven en el parcial. Con lo cual, el parcial que se va a dar esta semana va a llegar hasta el último tema de la unidad 4. Y me gustaría, para cerrar la unidad 4, decir algunas cuestiones sobre dos temas en particular, uno sobre el trabajo infantil y otro es sobre el fraude laboral, que no los desarrollamos de una manera más exhaustiva. En cuanto al trabajo infantil, lo que les quiero decir es que la ley lo trata con la denominación trabajo de menores, y esto era algo habitual anteriormente a la sanción de la Convención sobre el Trabajo Infantil de la Organización Internacional de Trabajo. Es una protección especial que se da a los sujetos menores de edad por sus condiciones particulares de vulnerabilidad y en defensa de sus derechos. La problemática del trabajo infantil ha sido objeto de regulación por distintos convenios de la Organización Internacional del Trabajo, y además constituye una de las problemáticas internacionales en torno a las protecciones en el trabajo y los derechos sociales. Y así se han establecido diferentes perspectivas en relación a cómo debe llevarse a cabo esta protección. Como decíamos, existe una discusión internacional en cómo regular el trabajo infantil. Para algunas perspectivas, el trabajo infantil ni siquiera debe considerarse trabajo y debe abolirse. Esto muchas veces puede dar lugar a un perjuicio, hasta incluso de la persona trabajadora, por cuanto en algunas situaciones el trabajo infantil puede constituirse directamente en una estrategia de supervivencia. Pero bueno, la idea abolicionista, que tiene un contenido también moralizante en relación al trabajo infantil, busca justamente la eliminación, y se considera que todo forma de trabajo infantil debe considerarse nula, ¿no? Por cualquier forma de contratación de una persona eh, por debajo de la edad establecida debe considerarse nula, y esto también puede generar incluso un perjuicio al trabajador, porque no puede gozar ni siquiera, si es nulo, si directamente es nulo el contrato, no puede gozar de los derechos que le hayan correspondido por el trabajo realizado. Entonces, hay un montón de cuestiones que se encuentran por detrás y que son derivación directa de la problemática del trabajo infantil. Y una de las razones también que se da como fundamento para propender a la abolición del trabajo infantil son de tipo económico. ¿Y por qué? Porque se dice que existiría los países que toleren el trabajo infantil, lo que están efectuando es una competencia desleal en lo que tiene que ver con la competitividad internacional, porque se tolerarían situaciones de explotación laboral y de condiciones de trabajo más flexibles con condiciones salariales mucho más bajas, que hacen que en la competitividad internacional los países que los toleren estén en mejores condiciones. Eh, Esto que se denomina el dumping social, es decir, un mejoramiento de las condiciones de competitividad justamente por establecer condiciones laborales más bajas, y en el trabajo infantil por ser una situación
o por darse situaciones de alta vulnerabilidad de las personas involucradas, se da en mayor medida. Por otro lado, también existen condiciones de tipo ético y jurídico en relación al trabajo infantil que exigen una reglamentación especial. Bueno, quienes hacen foco en este punto sostienen una perspectiva que tiene que ver más con la prohibición del trabajo infantil. O sea, el trabajo infantil, y sobre todo debajo de determinadas edades, debe estar prohibido, ya sea de manera absoluta o bajo el cumplimiento de determinados requisitos cuando se da por encima de los 16 años, y esa es la edad que se ha establecido internacionalmente para tolerar el trabajo infantil. ¿Y esto en función de qué? De la protección de los derechos del niño. E incluso debe sancionarse las situaciones considerándose una explotación ilegal cuando se incumplen los requisitos establecidos para poder celebrar contratos de trabajo con personas menores de edad, o cuando se desarrollan formas de trabajo bajo condiciones no adecuadas. Entonces, resumiendo lo que acabamos de decir, las formas de protección del trabajo infantil pueden ser de tipo abolicionista, o sea, que busca la eliminación total de cualquier contrato de trabajo infantil, considerándolo nulo de nulidad absoluta, o el sistema de prohibición, en el cual se pueden nulificar algunas condiciones, pero esta prohibición es siempre a favor del trabajador, y en el caso de que se hubiera verificado la prestación laboral, el trabajador tiene derecho a gozar los, de los beneficios que le corresponden por el trabajo realizado. Ahora, eso no excluye las sanciones que pueda tener el empleador por el incumplimiento de la legislación respectiva. La OIT estableció un convenio de regulación del trabajo infantil en el año 1973, es el convenio 138. Y ahí se establece la edad mínima para celebrar el contrato de trabajo. Y luego en 1999 estableció el convenio 182 de prohibición de las peores formas de trabajo infantil, con lo cual se muestra que ha sido siempre una de las preocupaciones principales de la Organización Internacional de Trabajo, la búsqueda de combatir la explotación infantil. En la ley de contrato de trabajo se establecen distintas normativas relativas a la regulación del trabajo infantil. Las mismas se adaptan a los convenios internacionales de la Organización Internacional del Trabajo, más con la reforma dispuesta por la Ley 26.390, que tiene un poco más de una década, y que modifica una serie de artículos de la Ley de Contrato de Trabajo justamente para adaptar entre ellas la edad, que hasta ese momento se consideraba que era de 14 años la edad para poder celebrar, la edad mínima para poder celebrar contratos de trabajo infantil, y a partir de este momento se adaptará a la normativa internacional de 16 años. Los artículos correspondientes al trabajo infantil son los artículos 32, 34, 35 y 187 y siguientes de la ley de contrato de trabajo. Entonces, repetimos, la edad mínima en que los niños pueden celebrar el contrato de trabajo es de 16 años. A los 18 años ya se adquiere la mayoría de edad, y por ende se adquiere la plena capacidad laboral. Y antes de los 16 años, solo existe una excepción para los niños de 14 y 15 años que pueden celebrar, pueden realizar trabajo en el caso de que sean establecimientos o emprendimientos familiares. Solo en ese caso. Es decir, el establecimiento, el emprendimiento debe ser de titularidad de la familia y no de un tercero, porque si no, si no en ese caso el provecho de, de, de la prestación laboral sería en favor de otra persona, y no estaríamos en lo que sería
en la prescripción que establece la ley, que sean establecimientos o emprendimientos familiares. Además, otra de las reformas que llevó a cabo la ley 26.390 es establecer de manera clara que existe una igual remuneración por igual tarea para el trabajo que desarrollan los niños con el que desarrollan las personas mayores de 18 años, de acuerdo a la jornada que se establecida por la ley. Y si ustedes observan el artículo 187 de la Ley de Contrato de Trabajo, que garantiza la igual remuneración del menor cuando las tareas cumplidas se realicen en jornadas incluso que sean distintas a la jornada legal y que le corresponderá la misma que le corresponde a la persona mayor. ¿Esto por qué? Porque la jornada de trabajo de los niños es una jornada que, como vamos a ver, es de 6 horas diarias o 36 horas semanales. Es decir, si la jornada normal para la actividad de una persona mayor es de 36 horas y por eso le va a corresponder un salario determinado, no tiene por qué disminuirse el salario del niño, porque coincidiría con la jornada establecida para el trabajo infantil. Además de que la edad mínima para celebrar un contrato de trabajo con una persona menor de 18 años es de 16 años, y es en este momento, como dijimos, que se adquiere la posibilidad para las personas de celebrar contrato de trabajo, deben igualmente cumplirse otros requisitos. Uno tiene que ver con la escolaridad y el otro que tiene que ver con la autorización por parte de los padres. El primero de ellos es que un niño, para poder celebrar válidamente un contrato de trabajo, debe tener cumplida la instrucción obligatoria de 9 años. Y además, debe contar con la autorización de los padres. Autorización que dice la ley se presume si el niño ya vive en forma independiente de ellos, lo cual es lógico, porque si vive en forma independiente, se presume que fue también autorizado a trabajar. ¿Es posible establecer excepciones a esto? Bueno, sí, siempre y cuando esta excepción la autorice la autoridad administrativa del trabajo, y debe ser por resolución fundada que acredite el estado de necesidad del trabajador, ya sea para su propia subsistencia o la de su grupo familiar. Es decir, entonces resumiendo, la edad mínima para celebrar un contrato de trabajo es de 16 años, es decir, los menores en la Argentina pueden celebrar contrato de trabajo siempre y cuando acrediten el cumplimiento de esos requisitos. Por debajo la prohibición es absoluta. No puede contratarse niños menores de 16 años para celebrar contrato de trabajo, salvo solamente en el caso de emprendimientos, como dijimos, familiares. Hay otra situación donde pueden exceptuarse de los requisitos, pero es en los casos donde el menor esté emancipado, porque se adquiere la capacidad laboral a los 18 años, pero el Código Civil establece la posibilidad de la libre administración de los bienes y de los frutos del trabajo en el caso de que se logre de que se cumpla con el procedimiento de emancipación. Y para ello es necesario cumplir las prescripciones del Código Civil, o el matrimonio es una de las formas, ¿no?, de acceder a la emancipación y una anticipación de la libre disposición de los bienes y de los frutos del trabajo. Debemos decir también que los niños tienen una jornada de trabajo especial, disminuida, como dijimos anteriormente, y esta jornada, para
el trabajo infantil de las personas que van entre 16 y 18 años, o sea, los 16 y 17 años, es de 6 horas diarias o 36 semanales, y las 6 horas diarias a lo sumo pueden excederse a 7, pero nunca pasar de las 36 semanales. No es el mismo caso que los niños que trabajan en establecimientos familiares, como dijimos, de 14 y 15 años, donde la jornada solamente puede ser de máximo 15 horas semanales y no se puede exceder de 3 horas diarias. En estos casos, en el caso de trabajo infantil, no puede pensarse en que se establezca de forma legal horas extras. Recordemos que igual, si esto sea en violación de la ley, el niño va a tener igual derecho a gozar de los frutos de su trabajo y de los derechos que le corresponden por las horas extras. Pero nunca van a poder otorgarse de manera legal, puesto que la prohibición que establece la ley es absoluta. Así como no se puede trabajar por debajo de los 14 años, no se puede trabajar por encima de la jornada que establece la ley, y además establece otras condiciones la ley, que tiene que ver que no se puede trabajar en trabajos nocturnos, peligrosos o insalubres. Con lo cual, como se ve, lo que se busca es la protección psicofísica del trabajador, en este caso menor de 18 años. Asimismo, es muy interesante lo que establece el artículo 195 de la Ley de Contrato de Trabajo, ya que sanciona con una presunción en el caso de de que el niño sufra un accidente de trabajo o una enfermedad profesional por el desarrollo de la prestación laboral. En el caso de que el empleador hubiera violado alguna de las prohibiciones establecidas en la ley de contrato de trabajo, lo que en la ley lo va a sancionar presuponiendo que el daño que se le haya producido fue efectuado con dolo del empleador. Esto simplifica el acceso a una responsabilidad civil, es decir, a una indemnización establecida por el Código Civil, que es más grave incluso que la indemnización establecida en la ley de riesgos de trabajo, con lo cual lo que se está presuponiendo es que el empleador, aunque no hubiera sido así, digamos, genera una situación intencional para que se genere el daño eh, al trabajador menor. ¿Cuándo sería esto? Por ejemplo, cuando se incumplen las condiciones de edad, es decir, trabajar por debajo de los 14 años, cuando no se ha dado la autorización de los padres, cuando se hace una jornada por encima de las 36 horas, o en trabajo nocturno, o en trabajo insalubre. En cualquiera de esas situaciones se considera que se han incumplido los requisitos establecidos en la ley de contrato de trabajo, entonces va a correr esta presunción, ¿no?, de dolo por parte del empleador y por ende el acceso simplificado a la responsabilidad civil. Bueno, con esto quería decirle unas notas en relación al trabajo infantil. Quiero decirle también, abordar otro tema que nos quedó en el tintero y que, si bien algo dijimos, quisiera un poco enfocarlo un poco más detallado, que es el fraude laboral. El fraude laboral es todo artilugio que pueda desarrollar el empleador tendiente a incumplir o evitar el cumplimiento de los derechos del trabajador o de sus obligaciones emergentes de la ley de contrato de trabajo en favor del trabajador. Y si ustedes leen el artículo 14 de la ley de contrato de trabajo, se establece la nulidad por fraude laboral. ¿Por qué nulidad por fraude laboral? Porque la consecuencia de que se advierta que existe alguno de estos artilugios
o maniobras es la nulidad de las condiciones o del contrato que se haya establecido. Y dice el artículo 14, será nulo todo contrato por el cual las partes hayan procedido con simulación o fraude a la ley laboral, sea aparentando normas contractuales no laborales, interposición de personas o de cualquier otro medio. En tal caso, la relación quedará regida por esta ley. Es decir, si por cualquier maniobra se evita el cumplimiento de la ley para el empleador, indudablemente lo que hace la ley automáticamente es dejar sin efecto, declarar nulo la condición por la cual se eximía de responsabilidad del empleador y se le aplica automáticamente la ley. ¿Cómo sería esto? Bueno, el fraude se puede dar por diferentes formas. Por ejemplo, dice la ley, por utilización de figuras no laborales. ¿Cuál sería el ejemplo para esto? Por ejemplo, un contrato de sociedad. Se simula que existe un contrato de sociedad entre el empleador y el trabajador justamente para no tener que pagar el salario, la indemnización o para poder pagar otra cosa. Cuando en realidad no hay un contrato de trabajo. Acá aparece de nuevo la idea que ya expresamos en otra oportunidad que tenía que ver con el principio de realidad. Digamos, si en el derecho al trabajo prima la realidad sobre la forma. Si en la realidad hay una relación de trabajo dependiente, se considera que debe ser aplicable la ley de contrato de trabajo. Bueno, en este caso es una aplicación de ese principio de primacía de la realidad. Por más que se suscriba un contrato que no que una figura no laboral, para no aplicar la ley de contrato de trabajo, en la práctica se da una relación de trabajo dependiente, corresponde aplicar la ley laboral. Es decir, hay una nulidad de lo que se suscribió y una aplicación directa, una transformación de la relación para que se aplique de manera directa la ley de contrato de trabajo. Esto nos puede ser también por otros tipos de figuras no laborales, como por ejemplo los contratos educativos, las pasantías, los contratos de aprendizaje. Los contratos civiles, que ya los vimos, la alocación de servicio, la alocación de obra, es muy común que se disfracen relaciones de trabajo dependiente con contratos de locación de obra o contratos de locación de servicio. Y también, y la consecuencia será la misma, ¿no? La transformación de la relación en una relación de dependencia y por ende en la aplicación de la ley de contrato de trabajo. También incluso el uso de la utilización de la figura de las cooperativas de trabajo, a veces no hay una real cooperativa, no hay un espíritu cooperativo y hay una relación en la práctica, una relación de trabajo dependiente que si esto se puede llegar a probar, se puede transformar esa relación que existe entre el supuesto socio cooperativista y la cooperativa en una relación de trabajo dependiente. El segundo supuesto que establece el artículo 14 es la interposición de personas. En este caso se hace figurar a una persona, habitualmente insolvente, como empleador cuando no es el verdadero empleador. ¿Para qué se hace? Bueno, para que si se despide a los trabajadores o se paga o se cumplan las obligaciones de manera deficiente, obviamente cualquier reclamo que se haga no se va a poder satisfacer porque no estará en condiciones económicas de realizarlo. Bueno, es una manera práctica para evitar el cumplimiento de la ley laboral. Bueno, si se acredita en un juicio, ahí todo requiere un planteo judicial, que hay un empleador real y que no es y que el empleador aparente no es el verdadero empleador, se puede extender la responsabilidad. O sea, aparece la solidaridad, se llama. Aparece un empleador real a quien se le hace extensiva la responsabilidad. Es solidariamente responsable con el empleador aparente, el que figura, pero que no es el real. El real va a tener también entonces responsabilidad por el cumplimiento de las prescripciones de la ley contra el trabajo que beneficien al trabajador. Y después habla de otros medios. ¿Cuáles pueden ser otros medios? Otro de esos medios pueden ser la tercerización. La tercerización es un mecanismo legal, de hecho, en las economías capitalistas actuales es muy común que se tercericen los establecimientos o parte de los procesos productivos. Ahora, esto no deslinda de responsabilidad a la empresa por esa tercerización. Digamos, sigue siendo responsable de los trabajadores, aunque esa tercerización se haga a través de personas distintas. Bueno, pero muchas veces se utiliza la tercerización como mecanismo de fraude. Entonces, para evitar el cumplimiento, entonces se cede el establecimiento en apariencia
aunque se sigue aprovechando de los beneficios de esa explotación. Entonces, la cesión del establecimiento, la cesión de parte del proceso productivo para la ley, y esto es muy protectorio para los trabajadores, no deslinda de responsabilidad. Solamente, excepcionalmente, se puede deslindar de la responsabilidad quien cede el establecimiento o parte del proceso productivo si lo que se está cediendo no es la parte principal, no es la actividad principal. Por ejemplo, en una fábrica se podría ceder, se podría subcontratar, y la transferencia tiene que ver con eso, la cesión o la subcontratación tiene que ver con esto. Se podría subcontratar, por ejemplo, la seguridad, porque no necesariamente las fábricas se tienen que encargar de tener personal de seguridad. Se podría subcontratar la limpieza, se podría subcontratar el comedor de la empresa para los trabajadores. Lo que no se puede subcontratar es la actividad principal de fabricar el producto. Por lo menos no sin deslindar, no deslindando responsabilidades, va a mantener las responsabilidades. Entonces, la Corte Suprema de Justicia de la Nación ha establecido estos criterios, que para poder deslindarse de responsabilidad se tiene que acreditar que lo que se está subcontratando, lo que se está cediendo, no es la actividad principal, no es la parte esencial del proceso, ¿no? Y ustedes van a ver que el artículo 30 justamente de la Ley de Contrato de Trabajo establece las condiciones a partir de las cuales incluso se puede ceder el establecimiento y en qué casos puede delindar responsabilidades si se cede el establecimiento por completo, ¿no? Así que, pero básicamente en relación al tema de fraude laboral, lo que nos interesa es cuando esa transferencia de establecimiento se hace para evitar el cumplimiento de la ley laboral. Por eso, en este punto, el artículo más importante es el artículo 14. En ambos temas, tanto en lo que tiene que ver con el trabajo infantil y con el fraude laboral, no hace más más falta que leer los artículos de la ley. Entonces dijimos, para el trabajo infantil, los artículos son el 32, 34, 35 y 187 y subsiguientes de la Ley de Contrato de Trabajo. Y para el fraude laboral, fundamentalmente el artículo 14 de la Ley de Contrato de Trabajo. Y recuerden, cuando vimos el artículo 23, que nos habla del principio de realidad, que es directamente aplicable a la idea de fraude laboral. Entonces, con esto damos por terminada la unidad 4 y es hasta aquí, hasta la unidad 4, los temas que se van a incluir en el parcial. Con esto queríamos cumplir con lo que habíamos dicho, que a pesar de que accidentalmente tuvimos que suspender la clase del miércoles, íbamos a complementar con una clase virtual que es la que acabamos de dar hoy, y le deseamos que tengan muy buena suerte en el parcial. La única forma, o la mejor forma de pasar el parcial es estudiando y bueno, utilizan la bibliografía que ya hemos dado y los temas que venimos dando. Así que bueno, muchas gracias y mucha suerte.